Puedo decir con seguridad, y sin miedo a equivocarme, que la gran mayoría de nosotros sabemos lo mal escritas que pueden llegar a estar muchas de las historias enfocadas en el personaje de Natsuki, siendo convertida en la Diana favorita de los mades que buscan explorar temas profundos como el abuso doméstico, los traumas o el drama adolescente. Pero en el afán de sonar serios y trascendentes, terminan trivializando esos temas, convirtiendo lo que pudo ser un retrato humano en una parodia trágica con Natsuki en el centro de todo. Exit Music vendría a ser un pionero de lo que veríamos años posteriores, un melodrama disfrazado de seriedad, que reduce a Natsuki a un objeto de sufrimiento y al protagonista a un salvador de cartón. Y de los otros personajes, ni se diga, ya que se vuelven casi irrelevantes para la trama. Si te gustaría que hablara también de esta historia, puedes decírmelo en la caja de comentarios. Continuando, Exit Music podría ser considerado un mal pionero en la escritura de historias para Natsuki, y su influencia sentó las bases para que muchas modificaciones copiaran y hasta exageraran su fórmula. Y eso, lejos de parecer un aporte, terminó siendo un lastre. En lugar de buscar nuevas formas de explorar a Natsuki, se repitió el mismo ciclo de victimización barata y dramas artificiales solo para generar morbo, como si la única identidad del personaje fuera sufrir una y otra vez. Pero puedo asegurarles que ninguna de esas copias y exageraciones llegan a caer tan bajo como la basofia audiovisual que es Doki Doki Triple Trouble, una modificación que llama más la atención por verse estética y llamativa que por su trama. Podría escoger a cualquiera de los que están viendo este video, tenga o no experiencia escribiendo, y estoy segura de que ese cualquiera escribiría algo mucho mejor que la porquería que esta modificación representa en todo su esplendor. Se nota casi a detalle que el creador sabía perfectamente lo que había que hacer para construir una buena historia, y aún así decidió hacer todo lo contrario. Y como resultado, se nos entregó una de las mayores inmundicias narrativas que alguien pudo tener el descaro de publicar, manchando y desgastando todavía más el ya saturado catálogo de modificaciones terribles centradas en Natsuki. Es por todo esto que ahora me encargaré de explicar por qué Doki Doki Triple Trouble es una modificación que deberías evitar, para que no pierdas de 5 a 6 horas de tu vida como yo tuve que hacer para este video. Sin más introducción, comenzamos. No. Por más que los defensores de esta basofia quieran vendernos el argumento de que esta historia es solo una especie de parodia que no hay que tomarse en serio, debo pincharles el globo con el hecho de que no, esto no es una parodia, ni debería considerarse como tal. De cierto modo sería la excusa perfecta para poder decir que esta cosa no se merece una crítica, o por lo menos que no se gane tan fácilmente el repudio de las personas. Pero lamento decirles que lo que van a ver es completamente serio, y para nada tiene la intención de ser solo una parodia. Ojalá lo fuese, pero es el mismo creador que ha confirmado que esto es un rom-com erótico, y ya me dirás tú qué obra tiene esas etiquetas, y a su vez quiere funcionar como una parodia. Que por cierto, ya van a ver más adelante que esto de romance no tiene absolutamente nada. De entrada, muchos al principio podrían pensar que el foco principal de la trama de Triple Trouble es Natsuki, después de todo es una modificación centrada en ella. Pero no, eso sería darle demasiado crédito. La historia quiere hacerte creer que se trata de ella, que vas a ver una evolución emocional o una mirada más íntima a su situación, cuando en realidad, todo gira alrededor del protagonista. Con esto no digo que Natsuki no tenga un peso real en la trama, porque vaya que lo tiene, sino que la usan como una excusa barata para que el protagonista pueda tener su fugaz dosis de drama, de deseo y de justificación emocional. La historia, más allá de centrarse entre muchas comillas en entender a Natsuki, parece más querer explotar su sufrimiento para darle sentido a las acciones de un tipejo que evidentemente no entiende ni sus propias emociones. En primera, desde el comienzo de la historia se nos deja bien en claro que Natsuki ya tiene una pareja, un detalle que a simple vista podría parecer irrelevante, pero que termina siendo la semilla de toda la vergüenza ajena y el desastre narrativo que vendrá después. Este dato no solo marca el punto de partida de su decadencia como personaje, que recuerden que es apenas el comienzo, sino que también sirve como la base para justificar todo el absurdo emocional que la historia intenta vender como romance. Durante gran parte del inicio, se nos muestra cómo gradualmente comienza a formarse una tensión sexual entre Natsuki y el protagonista. Pero lo desagradable viene cuando notas que esta tensión no surge de un desarrollo natural, ni de una conexión emocional genuina entre ambos. No, aquí todo se reduce a miradas coquetas, silencios incómodos, y claro, el simple y estúpido hecho de que tanto Natsuki como el protagonista se gustaban hace un año. Un intento burdo de justificarnos el por qué sucede lo que sucede. Y cuando finalmente ocurre lo inevitable,
Cuando Natsuki cruza la línea con el protagonista, la trama pretende que lo veamos como una escena apasionada y llena de significado. Pero lejos de generar alguna emoción positiva, te dan ganas de romper el monitor, porque ya me dirás tú qué tiene de romántico ver cómo literalmente una pendeja calenturienta le es infiel a su pareja. Y por si fuera poco, nunca hasta ese momento se nos había mostrado razones reales o siquiera mínimamente válidas para que Natsuki decida cometer tal acto. No hay muestras de abuso, negligencia o incompatibilidad con su pareja, sino de hecho todo lo contrario. Entonces con mayor razón su búsqueda de afecto en el protagonista es sencillamente injustificada, y sobre todo estúpida, siendo más un capricho que otra cosa. Natsuki se resume en una cadena de decisiones egoístas que destruyen cualquier empatía que podríamos tener por ella, como que su padre la golpeó en una ocasión, o que su vida ha sido dura desde niña. Es ahí donde nos damos cuenta de que esta versión de Natsuki no es una protagonista trágica, sino una persona profundamente rota y egoísta, incapaz de valorar realmente a quienes tiene a su alrededor, y dispuesta a arrastrar a todos con tal de alimentar su propia ilusión de sentirse querida. Entonces sí, todo lo que conté hasta ahora se puede considerar como que la trama ocurre porque sí, porque porque hay que sacar una historia morbosa. Con todo lo que he contado ya podrás darte la idea de la cagada de ser humano que es Natsuki en esta historia, pero vamos a dejarla de lado un momento para hablar ahora de los otros personajes importantes, ya que estos son un punto fuerte, pero a la vez débil de la trama, y lo explicaré a continuación. En primera, las pocas personas con un poco de sentido común, cierta dignidad humana, y ser la voz de la razón, son la madre del protagonista, Sayori, y Mónica. Y esta última debo admitir que es de lo poco bueno que puedo sacarle a este mojón llamado historia. Su actitud es de la típica persona apática pero a la vez racional que te puede generar rechazo al principio, pero que tomando en cuenta cómo está escrita esta historia, funciona como un buen alivio cómico para apaciguar las situaciones de Natsuki y el protagonista. Paradójicamente, en medio de tanta estupidez narrativa, Mónica termina siendo la única que reacciona como una persona real, alguien cansada y aburrida de ver tanto drama ridículo y absurdo que se solucionaría con simplemente decirle que se joda a la persona indicada. Ahora, como dije, la madre del protagonista y Sayori también funcionan como las voces de la razón, solo que la madre del protagonista, justamente por ser su madre, es quien tiene más peso a la hora de ser esa voz. En primera, cuando descubre la cagada monumental que se había mandado el protagonista, su reacción fue la más natural y la que estoy segura que cualquier madre que crió bien a su hijo tendría: indignarse y estar obviamente furiosa por lo acontecido. Pero lo que más rabia da en este momento es que el protagonista, lejos de mostrarse aunque sea un poco mal por ser descubierto por su propia madre, se pone a la defensiva y comienza a decir idioteces como que ya es un adulto y puede hacer lo que le plazca. Y es justo ahí donde la historia desperdicia una oportunidad enorme de desarrollo. Porque este momento pudo ser clave para darle al protagonista una pizca de madurez, o para mostrar un mínimo de consecuencia emocional, pero no, el guión decide pasar de largo, como si lo que acaba de hacer fuera una simple travesura adolescente. En lugar de aprovechar la figura de la madre como un punto de inflexión, la historia la trata como si solo estuviera ahí para gritar un rato, ser la aguafiestas de la situación, y luego desaparecer hasta que la trama la necesitara de nuevo. Y pasando ahora a Sayori, que es otro de los pocos personajes que intenta actuar como una persona con dos dedos de frente, aunque el guión se encarga de arruinar eso casi de inmediato. Porque sí, Sayori es la clásica voz de la razón que intenta poner algo de equilibrio en medio de toda esta telenovela con olor a fanfic de Wattpad, pero su papel termina contradiciéndose de la peor manera posible. A lo largo de la historia, ella es perfectamente consciente de lo que Natsuki hizo. Sabe que traicionó a su pareja, sabe que jugó con los sentimientos del protagonista, y sabe que todo lo que pasó fue consecuencia directa de las decisiones egoístas de su disque amiga. Es más, es ella quien le revela a la madre del protagonista todo lo que había estado pasando hasta ese momento. Pero a pesar de todo eso, se le puede ver tratando a Natsuki con una compasión injustificada, casi como si temiera que un ser tan repulsivo como Natsuki la viera como la mala del cuento por ponerle límites. Y lo peor llega más adelante, cuando, por razones que solo el pseudointelectual del creador podría entender, Sayori decide intentar incluir nuevamente a Natsuki en el grupo, ignorando por completo que fue ella misma quien se apartó por voluntad propia. Esa escena no solo destruye cualquier coherencia que su personaje tenía, sino que convierte su empatía en debilidad.
Porque una cosa es ser buena persona, y otra muy distinta es carecer de las neuronas suficientes para tener un criterio propio. La historia intenta que veamos ese gesto como algo noble, como si Sayori representara el perdón y la redención de algún modo. Pero lo que realmente transmite es una falta total de consecuencia emocional, un intento torpe de disfrazar con moral barata lo que simplemente es un error de escritura. Es en ese punto donde Sayori deja de ser la voz de la razón, y se convierte en la voz del duro y puro conformismo emocional. Con todo esto, se podría deducir que estos personajes funcionan, pero solo hasta cierto punto. Y es que aunque cumplen el papel de voz de la razón dentro de tanta estupidez, el propio guión no les da la oportunidad de brillar más allá de eso. Parecen estar condenadas a existir solo para que el protagonista y Natsuki puedan seguir hundiéndose en su propio pantano de drama barato sin probabilidad de ayuda real. Sayori, por ejemplo, intenta aconsejar, advertir o poner límites, pero todo lo que dice cae en un saco roto. Su papel se reduce a ser un adorno moral que el guión ignora cada vez que estorba el supuesto romance principal. La madre del protagonista sufre de lo mismo. Tiene sentido común, sí, pero al final la historia la usa más como un dispositivo narrativo que como una persona, y sobre todo, una madre que se preocupa por su hijo. Y Mónica, bueno, incluso ella, siendo de lo poco rescatable de todo esto, termina sintiéndose muy fuera de lugar. Da la sensación de que fue escrita por alguien que sabía que necesitaba agregar un personaje racional más, pero no supo qué hacer con ella después. Así que aunque sirve para darle un poco de aire a la trama, no logra cambiar el hecho de que está atrapada en un guión que no la deja ser más que una simple espectadora de todo el desastre. Volviendo con el protagonista y Natsuki, es hora de contarles cómo es que estos dos engendros, lejos de generar simpatía o por lo menos que puedas empatizar con alguno de sus problemas, solo te generan repulsión y unas ganas tremendas de quitarte los ojos, y personalmente, esta es mi parte favorita del video. En primera, el protagonista es sencillamente un pusilánime. No tiene convicciones, no tiene carácter, y mucho menos tiene siquiera una pizca de la poca dignidad que podría haber tenido incluso antes de que todo el lío con Natsuki explotara. Es un pobre diablo que en lugar de enfrentar sus errores, se esconde detrás de excusas baratas o del clásico y quemado hecho de que no sabía qué hacer. Vive de reaccionar a lo que los demás hacen, sin tomar una sola decisión propia que no esté motivada por la culpa, la necesidad de validación ajena o su deseo carnal. Lo más irritante de todo es que la historia intenta justificarlo, como si ser un imbécil indeciso fuera una condición trágica con la que debamos empatizar. Como ya lo mencioné anteriormente en el hecho de que se molestó con su madre por el simple hecho de ser descubierto, es solo una muestra de lo patético y doble cara que es. Doble cara porque no le importó en lo absoluto ser parte de una infidelidad que él mismo reconoció como algo incorrecto, sino que también en cuanto la situación se repitió, esta vez con Natsuki involucrándose con otra persona, de pronto sí encontró su sentido moral y su indignación. Ahí se hizo el ofendido y se sintió traicionado, poniéndose en el papel de víctima de una situación que recordemos, fue exactamente lo mismo que pasó con él, en un principio. Su doble moral es tan evidente que llega a ser casi cómica. Le molesta que Natsuki haya hecho lo mismo que él, pero no porque crea en la fidelidad o en el respeto, sino porque lastimaron el ego tan frágil que carga. Es también un completo idiota y una basura de persona al meterse con algo tan delicado y personal como lo es la depresión de Sayori, cuando ésta solo intentaba hacerle ver que lo que estaba haciendo estaba mal. Sencillamente, un imbécil. Lo más grave del asunto es que a pesar de que el protagonista aprende a las malas a no juntarse con prostitutas, como tal, no tiene un desarrollo fijo, su forma de actuar o de ver las cosas no cambia en absoluto, sigue siendo el mismo idiota pajero que no puede vivir sin tener una vagina a la cual follarse. Y es que en la historia nos quieren vender como desarrollo el sencillo hecho de que aprendió la lección y que no volverá a pasar. Y ya, es literalmente todo el maldito desarrollo. Pero el verdadero golpe bajo llega al final, cuando el juego te da la opción de elegir entre seguir con tu vida o recaer con Natsuki. Ese simple detalle destruye cualquier intento de redención o crecimiento que el guión quiso aparentar. Porque si de verdad el protagonista con su cerebro de nuez hubiera aprendido algo, esa elección ni siquiera debería haber aparecido. La misma historia se caga y mea en su propio mensaje, con tal de seguir con el morbo. Si el protagonista te pareció un chiste viviente, espera a que te cuente el resto de lo que me falta por contar de Natsuki. A pesar de que al principio conté un poco de su situación, eso que conté fue prácticamente la punta del iceberg. Para empezar, esta suripanta sin escrúpulos no tuvo ni una pizca de vergüenza al cometer infidelidad, no una, sino 2 veces, y a estas alturas uno podría apostar sin miedo a equivocarse que no fueron las únicas.
Porque en esta historia, cada una de sus acciones transmite la idea de que Natsuki vive sin asumir consecuencias, sin remordimientos, sin siquiera un intento de autocrítica sincera. Es como si todo girara en torno a ella, a su deseo del momento, y a su necesidad inmediata de sentirse deseada, aunque para lograrlo tenga que pasar por encima de cualquiera. Y lo más repulsivo de este genocidio de neuronas es que no solo traiciona a quienes confían en ella, sino que encima se da el lujo de hacerse la víctima cuando algo sale mal por su culpa, como cuando el protagonista en más de una ocasión sospechara de Natsuki porque ésta andaba de coqueta con otro, pues incluso llegaba a hacer esto delante de él, hasta porque se indignó porque le dijeron que era una zorra. Cuando el protagonista la descubre dejándose manosear por un tipejo, lejos de intentar justificarse, que sería lo mínimo que uno esperaría de alguien con una pizca de dignidad, la muy descarada suelta que es solo su amigo, como si esa frase mágica pudiera borrar lo que todos vimos con nuestros propios ojos. Y por si no fuera suficiente, todavía tiene la desfachatez de decirle al protagonista que lo deje pasar, como si fuera un malentendido sin importancia, y no una traición descarada. Y para rematar la escena, todavía se atreve a defender al tipejo que la manoseó insistiendo una y otra vez en que no es un tipo, es su amigo. En ese punto ya no sabes si reírte del descaro de esta tipeja, o llorar por la absoluta falta de coherencia de esta prostituta de quinta, que parece incapaz de entender que lo que está haciendo está mal, sin importar cómo intente maquillarlo. Sencillamente, no hay forma de argumentar que Natsuki no sea el peor personaje de toda la historia y por mucho. No tiene desarrollo, no aprende de sus errores, y para colmo, parece vivir en un estado perpetuo de negación, culpando a todos menos a sí misma por las cagadas que se manda. Es como si cada una de sus decisiones estuviera diseñada para probar que sí, efectivamente, puede caer más bajo que antes. En toda la historia jamás se muestra a Natsuki verdaderamente arrepentida de haber sido una infiel. No hay ni un solo momento en el que la veas dolida por el daño que le causó a su primera pareja, ni mucho menos por el caos emocional que también termina provocando en el protagonista. Es como si todo lo que hizo le resbalara completamente, como si no existiera una sola consecuencia que la afecte en serio. Esta mugre zorra nunca muestra señales de introspección o remordimiento real. No hay evolución, no hay crecimiento, ni siquiera una mínima muestra de humanidad o decencia. Solo hay una constante necesidad de victimizarse y de ponerse del lado de quien en ese momento le brinde la atención que tanto anhela. Da igual si es el protagonista, su ex o cualquier otro pobre diablo que se cruce en su camino. Mientras le digan lo que quiere oír, Natsuki se aferra a ellos como si su valor dependiera de eso. Y como ya dije y quiero enfatizar, la historia parece empeñada en hacernos empatizar con ella, en vendernos la idea de que su comportamiento tiene justificación, porque ay pobrecita, la trataron mal de niña, y ahora busca afecto a través del sexo. Pero honestamente hay que tener cerebro de medusa para tragarse ese argumento. En fin, tras todo lo que te he contado sobre esta inmundicia disfrazada de modificación, me atrevo a preguntarte, ¿dónde está el romance en toda esta historia? Más allá de los momentos íntimos que pudieron haber, no dejan de ser eso, simples escenas superficiales. El guionista de esta cosa parece creer que, por meter un par de momentos disque adorables, ya está construyendo romance. La comedia, en cambio, sobra y basta, porque es imposible no reírse, aunque sea de lástima, al ver lo patéticos que resultan el protagonista y Natsuki, y cómo toda la trama se desmorona a partir de sus decisiones absurdas y estúpidas. Estoy más que segura de que habré convencido a más de uno de arrepentirse profundamente de haber perdido su tiempo con esta aberración al buen gusto. Lo que se presenta como una obra alternativa o una reimaginación del personaje no es más que un insulto descarado a la esencia misma de lo que alguna vez hizo que Natsuki fuera especial en su momento. Un guión sin alma, personajes tergiversados hasta la caricatura, y un intento desesperado por parecer profundo cuando en realidad no pasa de ser una patética parodia de sí mismo. Así que vuelvo al principio. No te recomiendo para nada jugar esta cosa porque estoy segura que tienes miles de cosas mejores por hacer en tu vida que desgastar tu retina en una reverenda pieza fecal hecha una historia podrida, bastarda, retrasada, arrastrada, burlesca, ramera, jodida, cansina, mezquina, indigna, blasfema, castrada, mal abortada, y no querida, pecaminosa, irrespetuosa, majadera, villanesca, pelada, grosera, mediocre, ridícula, miserable, deleznable, olvidable, desechable, sancionable y también abominable, terrible, insufrible, perdible, horrible, inservible y también inconcebible, desgraciada, calumniada, malagradecida, maldecida, mal nacida, que pega malaria y sida, peste infecciosa, horrorosa, sarnosa, pulgosa, roñosa, castrosa y sobre todo, mala historia. Como sea,
Poco más te puedo decir sobre el licuado de materia gris que esta cosa representa para mí, y seguramente también para varios más. Debo admitir que en un principio este video no estaba pensado para ser tan largo, pero sentía que dejarlo corto no haría justicia a todo lo que quería expresar sobre esta abominación. Al final creo que logré decir todo lo que realmente necesitaba decir, sin reservas ni filtros. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Nos vemos en un próximo análisis, con suerte, de algo que no me haga perder la fe en la narrativa como lo fue Triple Trouble. Me encantaría leer sus opiniones sobre esta versión de Natsuki en la caja de comentarios. Y sin nada más que agregar, me despido.